Oremos. Padre Celestial, gracias una vez más porque estamos aquí, dispuestos a conocerte más y a confirmar que todo proviene de ti a nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo sea el que nos dé la sabiduría para verlo de esa manera, a través del libro de Daniel y especialmente del capítulo 1 del libro de Daniel. Acompáñanos, que tu Espíritu Santo haga esa obra especial en nuestras vidas. En Jesús lo pedimos. Amén. Vamos a hacer un poco de dinámica para introducirnos. Quiero que abran sus Biblias en el capítulo 1 de Daniel. Hace un tiempo aprendí esta dinámica a la hora de estudiar la palabra de Dios. Se llama caracterización. No sé cuántos lo conocen, porque si lo conocen les voy a decir que no participen. ¿Sí? ¿Lo conocen o no lo conocen? ¿No? ¿No conocen este método? Ok. Me alegra que les pueda enseñar algo. Me alegra que les pueda enseñar algo. Vamos a aprender este método que nos ayudará a entender la palabra de Dios. Así de sencillo. Nos va a ayudar, siempre con la presencia del Espíritu Santo, nos ayuda a entender lo que Dios pretende revelarnos en su palabra. ¿Ok? Así que todos y los que van llegando, capítulo 1 de Daniel. Vamos a hacer esta práctica. ¿En qué consiste esta práctica? Esta práctica consiste, la caracterización consiste en identificar al personaje bíblico del cual nos va a hablar el capítulo 1. Y les voy a decir, no solo el capítulo 1, porque el capítulo 1 de Daniel es un capítulo introductorio al libro de Daniel. ¿Saben eso, verdad? El capítulo 1 es un capítulo introductorio. Lo que nosotros encontramos en el capítulo 1 de Daniel, lo vamos a ver revelado en todo el libro. Y para evidenciar lo que estoy diciendo, es, ¿dónde comienza el libro de Daniel? ¿Y hasta dónde llega el libro de Daniel? Si nosotros leemos los primeros versículos, dice que en el reinado de Joacim, ¿tienen Daniel capítulo 1? Que en el reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y lo sitió. ¿A dónde comienza el libro de Daniel? El libro de Daniel comienza hablándonos ¿de qué? De la conquista de Nabucodonosor. Y por lo tanto, si ustedes van al capítulo 2, capítulo 3, ¿encuentran a quién? Encuentran el reinado de Nabucodonosor. Y así sucesivamente. Y dice el capítulo 1 que va a terminar este relato de Daniel, ¿a dónde? Versículo 21 del capítulo 1 de Daniel. ¿Me siguen con la dinámica? Capítulo 21. Así continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Entonces, el capítulo 1 es la introducción y nos dice el capítulo 1 que vamos a leer desde el reinado de Nabucodonosor tras su conquista hasta los días del rey Ciro, de los medos y persas, y hasta ahí vamos a leer en el libro de Daniel. ¿Cuántos han leído el libro de Daniel? ¿A dónde termina el libro de Daniel? ¿Verdad que sí? Ahí termina.
Históricamente, perdón, no en la profecía, históricamente. ¿Dónde termina? Históricamente termina en el reinado de los medos y persas, y allí está Daniel. Allí termina históricamente, con las revelaciones para el futuro. Así que el capítulo 1 de Daniel, quiero evidenciar que es un capítulo introductorio. Así que si podemos nosotros caracterizar, si podemos identificar al personaje principal en el capítulo 1, quiere decir que todo el libro nos va a hablar de ese personaje principal. ¿Están conmigo? Ok, identifiquemos al personaje principal del libro de Daniel en el capítulo 1. Lean. Vamos a hacer una lista. ¿Quiénes? ¿Están leyendo? Ok, ¿quiénes? Nabucodonosor. ¿Quién es otro personaje? Joacín. ¿Quién es otro personaje? No, Judá no es personaje allí. Aspenaz. ¿Quién más? ¿Quién más? No se les olvide Daniel. Daniel. ¿Quién más? Ananías. ¿Quién más? Misael. ¿Quién más? Y los hijos de Judá. Ah, bueno, los hijos de Judá no son tan... Ok. Misael, Azarías, Ananías, Belsasar, no, Belsasar, Sadrat, Mesach ya no, ¿verdad? Porque ellos son los mismos Daniel. Ok. ¿Quién más? No, pero no miren a la pantalla porque ya les di copia. No, ¿quién más? ¿Quién más? Sigan ustedes porque estamos en la dinámica. Abednego, no, Abednego ya está dicho al principio. ¿Quién más? El jefe de los eunucos. El jefe de los eunucos, que es Aspenaz, y posteriormente quien le ayuda en todo el proceso a Daniel de su dieta es Melzar. ¿Están conmigo? ¿Quién más? Ok, detengámonos allí. No hemos terminado. Detengámonos allí. Pregunto, ¿quién es el más importante de todos? Dios. Amén. ¿Quién es el más importante de todos? Dios. Oh, perdón. Entonces nos hace falta Dios. ¿Están seguros que es el más importante? Sí. ¿Y el libro no nos habla de Nabucodonosor? Daniel y Nabucodonosor. Si En ese momento Nabucodonosor es el más importante porque es el que mandaba a cortar la cabeza. O sea, el que desobedecía a Nabucodonosor se metía en problemas. Gracias, hermano. Pero le tengo una respuesta. Le tengo una respuesta diferente. Yo sé que Nabucodonosor es relevante. Pero miren el versículo 2. El Señor, refiriéndose ¿a quién? A Dios, entregó en sus manos a Joacín. Entonces, Nabucodonosor es relevante. Pero si Dios no le permite, Nabucodonosor no puede hacer nada. Por lo tanto, si en el capítulo 1 nosotros encontramos y determinamos que dentro de todos los personajes que tenemos ahí en la lista, aún con el mismo Daniel, pueden ser relevantes, pero no importantes. Porque el único que merece toda honra y toda gloria es Dios.
Y al final se los pruebo con el capítulo 1 del libro de Daniel. Déjenme describir lo que es historia para que podamos entender el libro de Daniel bajo el concepto de historia. Miren, ¿qué es historia? Ya se los puse ahí en pantalla. ¿Qué es historia? Historia universal, o cómo se define la historia. Recuerdan ustedes, no lean ahí, ¿cómo se define la historia? La historia es el estudio de los hechos pasados del hombre. ¿Están conmigo? ¿Sí? La historia se define como el estudio del ayer. ¿Sí? ¿Está? Ok. Ahora, hay una diferencia cuando hablamos de la historia general, universal, cuando hablamos de historia antigua. Cuando hablamos nosotros de historia antigua, y hoy les va a hacer sonar a ustedes esto, porque cuando hablamos de historia antigua, nos vamos a referir a crónicas. ¿Y les suena algo de crónicas en la Biblia a ustedes? Sí. La crónica de los reyes. ¿Están conmigo? Ahora, debemos entender que la historia bíblica, nosotros encontramos la descripción de la historia de los reyes y eso le llamamos crónica. Y por eso hay veces nosotros vemos que se repite, ¿verdad? Primera de Reyes tiene relación con crónicas. O los reyes, primera y segunda de Reyes, tiene relación con primera y segunda de Crónicas. ¿No lo han leído así? ¿Sí? Hasta que se repite la historia. Pero no es una repetición de la historia, sino que es de que encontramos la narración histórica, y aquí vamos a marcar la diferencia, la historia bíblica y la historia antigua, que es la crónica. La crónica es la narrativa que escribía el secretario del rey en relación a los hechos del rey. Y esto no era solo con los reyes de Israel, esto era con todos los reyes. Ahora, tiene un defecto las crónicas. ¿Cuál es el defecto que tienen las crónicas? Si el secretario del rey escribía lo del rey, ¿ustedes creen que iba a escribir algo malo del rey? No. Le cortaba la cabeza. Eso es un defecto que tiene la historia antigua bajo el concepto de las crónicas. Pero la historia bíblica, ustedes saben que aún cuando revela defectos, es perfecta. Siempre y cuando nosotros aceptemos y reconozcamos que cuando leemos la historia bíblica, son los hechos de Dios en los hechos de los hombres. No es la historia del hombre, sino es la historia de Dios en el hombre. Y por eso nosotros podemos hablar en el capítulo 1 de Daniel que Nabucodonosor, hombre, es relevante. Pero como estamos leyendo la historia bíblica, el importante en la historia bíblica es Dios sobre los hechos de Nabucodonosor. Y el capítulo 1 nos identifica ese hecho al decir que fue Dios quien le permitió a Nabucodonosor lograr la conquista de la cual nos habla el libro de Daniel. No me gustaría entrar más en la historia, pero si no voy a terminar. No voy a terminar antes que se oculte el sol. Así que voy a dejar allí el relato histórico, pero quiero dejar claro que el relato histórico bíblico debemos poner como personaje importante y relevante a Dios.
aun cuando el libro de Daniel se llama Daniel, el libro de Daniel nos habla acerca de Dios. ¿Se los pruebo? Ok, No, no es verdad. ahí está. Ahí está. Sí. Ahí están todos los capítulos, los 12 capítulos, y de una sola vez les voy a hacer una relación que es bien importante. El capítulo 1 es Dios el que provee, y con eso voy a terminar. El capítulo 1 es lo que Dios da, lo que Dios hace. Eso nos revela el capítulo 1 de Daniel, de Dios. Es el proveedor, el que tiene todo bajo control. El capítulo 2 tiene relación con el capítulo 7. ¿Tienen el libro de Daniel? El capítulo 2 nos habla de qué nos habla el capítulo 2. Nos habla el capítulo 2 del sueño de Nabucodonosor. ¿Están conmigo? Sí. Vamos al capítulo 7. ¿Qué nos muestra el capítulo 7? ¿Qué nos da el capítulo 7 de Daniel? ¿Lo tienen? Visión. Nos habla de las visiones de las bestias. ¿Están conmigo? Sí. Entonces, en relación, esos dos capítulos tienen relación histórica. Para entender debemos leer los dos capítulos a la hora de interpretar. Capítulo 2 y capítulo 7. Pero ¿qué nos dice de Dios? Porque Dios es el personaje. ¿Qué nos dice de Dios? Nos dice que Dios no solo conoce el futuro, sino que Él, en su amor y misericordia, nos revela el futuro. ¿Están conmigo? Amén. Ahora, capítulo 3. ¿De qué nos habla el capítulo 3 de Daniel? ¿Lo tienen ahí? ¿Se recuerdan del horno de fuego? Sí. Y entonces, el capítulo 6, ¿de qué nos va a hablar? Del estado. El capítulo 6 nos habla El pozo de los del foso de los leones. ¿Y qué pasó en el horno de fuego? ¿Quiénes fueron liberados? tres. Y en el capítulo 6, ¿quién fue liberado? Daniel. Daniel. Y entonces el libro de Daniel nos revela que Dios, bajo el control de todo, puede dar libertad y da libertad y nos hace libres. Amén. Y también nos salva. Así. No solo de dificultades aquí, sino nos ofrece una salvación eterna. Dios es Amén. nuestro libertador. Amén. Capítulo 4. ¿De qué nos habla el capítulo 4? Capítulo 4. La locura de Nabucodonosor. ¿De la locura nos habla? ¿De qué nos habla el capítulo 4? De una locura. Nos habla de una locura de Nabucodonosor. ¿Y el capítulo 5 de qué nos habla? La escritura en la pared. Oh, la escritura en la pared. ¿Qué nos dice de Dios estos capítulos que tienen relación? Porque el capítulo 4, Nabucodonosor entra a juicio y es juzgado por su orgullo. Y en el capítulo 5, el nieto también es juzgado, entra a juicio y es hallado falto, ¿verdad? Estos dos capítulos tienen relación. Y al tener relación estos dos capítulos nos revelan que Dios es el juez. Que Dios mira, evalúa y que Dios declara salvación. ¿O te apartaste de Él? ¿Te alejaste de Él? Pero es interesante ver esos dos capítulos. Me detengo un minutito. Porque Nabucodonosor, el que se arrepiente, recibe salvación. Belsasar, Amén. el que se mantiene orgulloso, recibe condenación. Fuiste hallado falto. Mis hermanos, creo que es el momento en el cual meditar que necesitamos ¿qué? Arrepentirnos. Amén. El capítulo 7 y el capítulo 12
El capítulo 7 es una maravilla. ¿Verdad que sí? La visión. El capítulo 7 es una maravilla. ¿De qué nos habla el capítulo 7? De las visiones. De las visiones. Pero más que de la visión, el capítulo 7 termina hablándonos del juicio de Dios. Y no es para que me inviten, pero hay un tema muy especial del juicio de No, Dios. pues ya está. Porque debemos entender, Amén. lo estoy haciendo en paréntesis, y lo pueden estudiar ustedes. Debemos entender que el juicio de Dios es un juicio de salvación. Amén. Así es. Y se lo voy a decir así. Cuando se lleva a cabo el juicio del capítulo 7, termina diciendo que fue entregado el reino. ¿A quiénes? A ustedes y a mí. Es un juicio de salvación. Amén. Pero el capítulo 7 también es especial. Oh, por favor, 7 y 12 tienen relación. Capítulo 7 y capítulo 12 tienen relación. Porque el capítulo 12 nos habla de ¿qué? Del tiempo del fin. Y el capítulo 7, luego de las bestias, donde desaparecen las bestias y nos vamos al cielo, al juicio, encontramos y nos lleva hasta el tiempo del fin para salvación de los santos. ¿O no? ¿No leen ustedes el capítulo 12 así? Oh, cuidado. Porque Dios es nuestro juez, pero el juez justo, el juez que hace juicio para darnos salvación. Amén. Ay, ya me quiero meter en el tema ese. Capítulo 8. ¿De qué nos habla el capítulo 8? La visión del carnero. Así es. Oh, el capítulo 8 nos lleva a que nosotros podamos contemplar el carnero y el macho cabrillo. Y el capítulo 11, que tiene relación con él, nos lleva a los reinos del norte y del sur, ¿verdad? Esta revelación nos dice de Dios, porque es Dios el personaje, ¿verdad? Por eso le tengo que hablar de Dios de estos capítulos, resumido. Dice que Dios mira un conflicto espiritual aquí en la tierra. Permite un conflicto espiritual aquí en la tierra, pero con el propósito de que nosotros podamos declarar y desear el reino de Dios. Amén. Y no el norte ni el sur, ¿ok? Sino el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el conflicto espiritual lo resuelve Dios. Capítulo 9 y capítulo 10. Oración de Daniel por su pueblo. Capítulo 9, famoso por la oración de Daniel. Y ¿Están conmigo? Y el capítulo 10 es una respuesta a la oración de Daniel. Y esto nos muestra que Dios escucha, nos muestra que Dios responde. Amén. Él no solo atiende a nuestra petición, Él no solo oye nuestra petición, sino que atiende a nuestra petición. Por lo tanto, puedo decirles con toda seguridad, y por favor, no vuelvan a leer Daniel y encontrar solo bestias. Porque el personaje principal no son las bestias. El personaje principal es Dios. Amén. Amén. Si tú y yo miramos a la bestia, nos arriesgamos a seguir a las bestias. Miremos a Jesús Amén. para seguir a Jesús. Amén. Pero les dije que les voy a probar esta tarde, para finalizar, que Dios provee, que Dios tiene todo en control. Y esto lo encontramos en 3 versículos del capítulo 1 de Daniel. ¿Quieren leerlo en su Biblia o lo leen conmigo en la pantalla?
todo proviene de Dios. Dios es el que provee. Dios tiene el control. Y en el capítulo 2, mientras pensábamos nosotros y mientras creíamos nosotros que Nabucodonosor era poderoso, el versículo 2 dice no. El versículo 2 dice, y el Señor entregó, el Señor permitió que Nabucodonosor tomara cautivo a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Por cierto, les dije que es introducción. Más adelante vamos a ver los utensilios, ¿verdad? ¿Se recuerdan de eso, verdad? Ok, pero no, quizás no será conmigo, pero sí en el estudio que ustedes hagan del libro de Daniel. Pero dice el versículo 2, que lo importante, que lo relevante es de que Nabucodonosor con todo su poder no podía tocar al rey Joacim, sino que Dios tuvo que permitirlo. Y lo llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y guardó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Número 1, Dios está bajo el control. Dios provee. Dios está en control. Aún cuando nosotros veamos los poderes del mundo, es Dios el que tiene el poder. Por lo tanto, no perdamos de vista a nuestro Dios. ¿Cuánto tiempo tengo? Un minuto. Les cuento algo muy relevante aquí. Las crónicas de Babilonia narran que Nabucodonosor no iba a hacer guerra con Judá. Las crónicas de Babilonia narran que Nabucodonosor estaba haciendo guerra arriba. No sé si usted, no traigo el mapa porque no lo iba, porque estoy tomando estos minutos extra. Pero si ustedes miran el mapa, está Nabucodonosor, está Egipto y está Judá, reino de Judá. Nabucodonosor se fue de paso y le avisaron que su papá había muerto. Oh, me gusta que sepan la historia. Le avisaron que su papá había muerto, así que él tiene que regresar. Y cuando regresa, le dicen, Joacim se está poniendo rebelde. Joacim no quiere pagar impuestos. Y entonces dice, hoy que voy de paso, me lo paso llevando. ¿Cuál era el propósito de Nabucodonosor? No era Judá. Pero como los designios de Dios se deben de cumplir, lo que Dios ha conocido en el futuro y ha revelado va a suceder. Entonces Nabucodonosor, en esa caminata, se mete a Judá, agarra a Joacim. ¿Saben ustedes de que eso hubo dos conquistas, verdad? Primero me llevo al rey y a unos cuantos y después vuelvo por los demás, porque él no llevaba como propósito eso. Por lo tanto, es claro que los propósitos del hombre y el poder del hombre no están sobre los de Dios. Dios conoce el futuro y se debe de cumplir. Número 2, versículo 9. Y Dios concedió a Daniel, miren esto, yo tengo que aclararlo muy bien. ¿Lo leen conmigo? Versículo 9. Y Dios concedió a Daniel gracia y buena voluntad ante el jefe de los eunucos. Ustedes saben lo que le iba a pasar al jefe de los eunucos, ¿verdad? El rey había dado una orden. ¿Cuál era la orden? Estos muchachos tienen que comer de mi mesa.
Y Daniel dijo, "Oh, no". Y aquí había en juego la vida de dos. O era la del jefe de los eunucos, o era la de Daniel. Los dos, por desobedecer la orden del rey, debían de ser decapitados. Pero el extranjero, el que no conoce a Dios, le concede beneficios al Hijo de Dios. ¿Por qué? Es que Daniel era bien bonito. Es que Daniel, después de hacer dieta, después de abstenerse de comer carne y la comida de la mesa del rey, no, es Dios. Y Dios, dice el texto, concedió a Daniel gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Me atrevo a decirles? Deseo de todo corazón que sus jefes, que sus vecinos los traten bien. Y si no, necesitamos orar mucho para que Dios haga una obra en nuestra vida y podamos ser transformados y revelar a Jesús. Amén. Porque Él es la gracia personificada. Así que, número 2, no hay poder humano que se ponga sobre el poder de Dios. Número 1. ¿Por qué? Porque Dios está bajo el control. Y lo que Dios ha dicho que va a suceder, sin descuidar a sus hijos. Número 2, Dios en su poder y en el control puede conceder a tu vida y a la mía un momento de gozo y felicidad al poder vivir en armonía, no solo aquí en la iglesia. Aquí es fácil, ¿verdad? ¿No? Ok, no. Perdón. Sino en armonía con los que nos rodean. Si bien es cierto, la prueba vendrá, pero con Dios también nosotros salimos victoriosos. Número 3, versículo 17. Y a estos 4 jóvenes, ¿qué pasó con los 4 jóvenes? Dios le dio, ¿qué le dio? Inteligencia y conocimiento. Miren, si ustedes dejan de comer carne y por eso creen que van a ser inteligentes, están equivocados. Y no estoy dando permiso que coman carne. Ni tampoco estoy diciendo pueden comer carne, ¿ok? Pero pongamos las cosas en orden. Si ustedes quieren ser inteligentes y por eso dejan de comer carne, no sé si lo van a lograr. Si ustedes quieren sabiduría, el único que da sabiduría, dice la palabra de Dios, es tu temor, mi temor en Dios. La sabiduría y la sabiduría nosotros la obtenemos cuando nos sometemos a la voluntad de Dios y aceptamos que Él nos dirija. Y cuando aceptamos que Él nos dirige, entonces nosotros actuamos de acuerdo a su voluntad y los demás dicen, wow, este sí es sabio. Y no solo en la comida, en nuestra vida. Pero lo que debemos reconocer, que no es nuestra obra, no son nuestros juramentos, no es nuestro deseo,
sino que es Dios el que concede inteligencia y sabiduría. Y algo más, Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. No seamos celosos ni envidiosos cristianos. Amén. No sé si me entienden, porque ese texto así dice, ¿o no? Sí. Dios elige y escoge. ¿Qué les parece si los otros amigos de Daniel se ponen celosos porque a Daniel le dio entendimiento en visiones y sueños? ¿Creen ustedes que si hubieran envidiado a Daniel, si hubieran tenido celos de Daniel, hubieran podido salir avantes del horno de fuego? No. Ese versículo me dice a mí, Dios escoge, Dios elige, Dios da dones a través de su Espíritu Santo. Y si a mí no me lo dio, demos gloria a Dios, porque hay otro que puede cubrir Amén. el espacio que se necesita Amén. para el servicio de Dios. Amén. Mis hermanos, podemos aprender rotundamente que Dios está al control de todo. Y el libro de Daniel nos revela que Dios está al control de todo. Pero más que estar al control de todo, Dios es el que provee, el que da, el que permite. Y tras su voluntad, nosotros podemos, en medio de las dificultades como las que pasó Daniel, podemos nosotros también ser fieles y victoriosos. Siempre y cuando busquemos cumplir la voluntad de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. No va a salir en pantalla, con sus Biblias. Los que estuvieron en la mañana se dieron cuenta, siempre hay un versículo que hay que leer en las Sagradas Escrituras. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. ¿Cómo dice? Bendito, ¿están conmigo? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es bendito? Que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros. ¿De quién es esto? De Dios. No es tuyo ni mío. Él hace, Él provee, Él es todo para tu vida y para la mía. Repito para concluir, el libro de Daniel no nos habla de desastres, no nos habla de bestias, no nos habla de destrucción y calamidad. Si tú miras ahí, tú te vas a ver en problemas. Tú debes levantar tu cabeza, porque nuestra redención está cerca. Veamos en toda la Escritura el amor de Dios, el cuidado de Dios con nosotros. Amén. Que Dios nos bendiga.